Recuerdo que el doctor Dionisio González Torres nos enseñaba a nosotros folclore en la escuela de locución, ¿no? Sí, sí. Él fue una persona extraordinaria. Él era médico, ¿verdad? Pero tenía esta rara, ya hecho, afición al folclore. Es más, siendo rector él, en 1972, a pedido del doctor Reinaldo de Cula Rosa, fue González Torres el que pidió sobre tabla en una reunión del Consejo Superior Universitario la creación de la licenciatura en lengua guaraní, que empezó a funcionar en 1973. Pero fue González Torres el que también, aparte de ser rector y como rector haber logrado la creación de la licenciatura en guaraní, fue también profesor, y la cátedra que él tenía se llamaba Cultura Guaraní, Folclore Paraguayo. Y justamente él elaboró dos libros, uno que se llama Cultura Guaraní y el otro Folclore Paraguayo, para los alumnos que estudiaban la licenciatura en guaraní. Y allí es donde él incluyó, entre muchas otras cosas en su libro de folclore, la historia de Ñandeyara Guazú de Piribebuy.